Hola amigos del aguacate, en esta oportunidad les traemos un bizcocho hecho con galletas Oreo, una deliciosa miga húmeda, un sabor chocolatoso y lo mejor de todo con solo 3 ingredientes. Para este bizcocho estamos utilizando 5 paquetes de 14 galletas, es decir 70 galletas Oreo. Si quieres hacer un bizcocho más pequeño puedes dividir a mitad las cantidades que usaremos en esta receta. Y comenzamos colocando nuestras galletas en nuestro procesador o licuadora hasta obtener una harina fina como la que ves a continuación. Recuerda que los ingredientes y las cantidades también los encontrarás en la cajita de información. Una vez trituradas todas nuestras galletas las pasamos a un bol y agregamos 600 ml o 2 tazas y media de leche tibia, no caliente. Mezclamos bien para que se incorporen los ingredientes y dejamos reposar por unos 2 minutos. Esto nos ayudará a que las galletas absorban la mayor cantidad de líquido posible y nos dé una masa suave y homogénea. Pasado el tiempo volvemos a batir por unos 2 minutos y agregamos una cucharada y media de polvo para hornear. Seguimos batiendo hasta que se incorpore bien a la mezcla. Pana, no te olvides de suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales, así no te perderás ninguna de nuestras recetas. Y este es el aspecto que debería tener nuestra mezcla. Ahora reservamos y preparamos nuestra tortera. Yo estoy usando un molde de 18 por 9 centímetros, al cual le colocaremos en el fondo un pedacito de papel para hornear. Vertemos nuestra mezcla y damos unos golpecitos para sacar el exceso de burbujas de aire. Ahora lo llevamos a un horno con calor por arriba y por abajo a 175 grados por 1 hora y media. Sabrás que tu bizcocho está listo cuando lo pinches con un palillo y este salga seco. Y ya estaría listo nuestro delicioso y esponjoso bizcocho de Oreo. Lo retiro del horno y lo dejo reposar por unos 10 minutos. Luego lo desmoldo en una rejilla para que se enfríe más rápido. Coloco la parte de arriba boca abajo y así nos quedará con una mejor forma. Perfecto para un desayuno o una meriendita con su café. Este bizcocho es delicioso por sí solo, pero pensamos, ¿por qué no llevarlo a otro nivel y usarlo para una torta de cumpleaños o una exquisita cena en familia? Eso sí, usando solo 3 ingredientes como hicimos con el bizcocho. Y para esto vamos a cortar nuestro bizcocho a la mitad y lo reservamos en la rejilla para que se termine de enfriar. Y qué mejor para decorar una torta de chocolate que una deliciosa ganache de chocolate, para lo cual necesitaremos 250 gramos de chocolate para fundir, de los cuales agregaremos solo 200 gramos en un bowl. También agregaremos medio litro de crema para batir, la cual calentamos bien en el microondas. Ojo, sin hacerla hervir. Ahora con la ayuda de un batidor mezclamos bien el chocolate con la crema para batir hasta que se forme una mezcla homogénea como ves en el video. Ahora le colocamos a la mezcla de chocolate un papel film o plástico directamente en contacto para que no le salga costra. Luego la llevamos al refrigerador por no menos de 2 horas o hasta que se enfríe bien y se solidifique. Pasado el tiempo retiramos del refrigerador y con la ayuda de nuestra batidora comenzamos a batir. No te asustes si al comienzo ves que la mezcla se comienza a tornar un poco líquida. Sigue batiendo por unos 4 o 5 minutos y verás que poco a poco comienza a tomar textura. Y este es el resultado que deberías obtener, una suave y cremosa ganache de chocolate. Ahora en el plato o bandeja donde vamos a presentar nuestra torta aplicamos una fina capa de crema de chocolate. Esto nos ayudará a que la torta se mantenga en su sitio. Yo coloco el pedazo menos perfecto del bizcocho en la parte de abajo, así no tengo que recortar ni desperdiciar nada. Comenzamos a cubrir el centro de nuestra torta con una generosa capa de crema. Continuamos colocando la otra mitad del bizcocho por encima de la crema.
Para cubrirla por fuera optamos por una decoración rústica, no nos ayudamos con una espátula, sino con un cuchillo de cortar pan. Nos gusta la traza que deja en la crema. Colocamos el resto de nuestra crema de chocolate en nuestra manga pastelera y decoramos a nuestro gusto. Y colocamos unas cerezas en almíbar como segundo ingrediente de nuestra decoración. Y recuerda los 50 gramos de chocolate que habíamos reservado, los rallamos y los usamos para terminar de decorar. ¡Qué delicia! ¡Qué color y qué sabor! Atrévete a prepararla y cuéntanos cómo te quedó.